si nosotros vamos a... Listo, ahí ya está. Eh, si nosotros vamos a construir un invernadero tipo espacial, que vuelvo y les digo que son... hay un pastuso que se jubiló en el CIET, creo que está en Palmira, radicado. Bueno, hay muchas personas que están capacitadas para construir invernaderos tipo espacial, que son construidos con postes de luz de cemento. A esa altura que ustedes pueden ver de un poste, a esa altura va el plástico y es puro cableado. La parte del techo es pura guaya, puro cableado, puro cableado. Entonces, si tenemos la oportunidad de construir un invernadero tipo espacial, entonces podemos sembrar en emparrado cualquier pasiflora, con un sistema de riego, etcétera. Entonces, los rendimientos son extraordinarios en emparrillado. En emparrado son extraordinarios. Sino que cuando hay época de lluvias, el 50%, el 60% se pierde por el ataque de botritis, por antragnosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no tenemos la oportunidad de construir un invernadero tipo espacial o colocar un semitecho, como les he recomendado a algunas personas, que listo, tienen el sistema en emparrado, entonces colocamos un semitecho de 2, 4 metros, saltamos una parte sin sembrar dentro de un emparrado. Estamos hablando de este emparrado. ¿Dónde está el emparrado? Bueno, estamos hablando de este emparrado o emparrillado. Me gusta decir a mí emparrillado. Eh, los rendimientos son extraordinarios. Que pudiéramos hacer así. O sea, todo en la vida se puede. Todo. Todo tiene solución menos la muerte. Que pudiéramos hacer un emparrillado. Ustedes saben que la distancia de siembra es 5 por 5. Recordemos aquí. Mire, en emparrillado es 5 por 5. ¿Listo? Entonces, que pudiéramos nosotros hacer, así como en este ejemplo, un emparrillado de 5 por 5 y colocarle arriba un semitecho y dejar aquí una calle sin sembrar de unos 2 metros, sin sembrar, y arrancar aquí al lado otro emparrillado de estos y poderle colocar un semitecho de 5 metros. Hay plásticos de 5 metros. Que se pudiera hacer eso, ¿no? O en últimas tocaría construir un invernadero. Bueno, los rendimientos en este sistema son supremamente altos, pero cuando llueve es un desastre, atacan todas. Imagínense este emparrillado, pero cubriendo 1 hectárea, 100%. Eso es una locura. La humedad relativa debajo de este emparrillado es superior al 94%, donde los microorganismos se disparan durísimo. Bueno, entonces sigamos, ¿no? Bueno, en trasplante acá, Profe, ¿sí? Sí. el emparrillado solo se lo puede hacer así planito, no, no hay una forma, no sé, de hacerlo como en zigzag, para que el agua no le caiga directamente, quede como en puntica. Lo que pasa es que ahí no le entendí, no le entendí. ¿No se refiere como a inclinado? No, lo que pasa es que este emparrillado es, mire, el emparrillado se construye de la siguiente manera. Supongamos que en esta diapositiva tenemos un área de 1 hectárea. Supongamos que 100%, ¿listo? 100%, o sea, aquí hay, en este ejemplo hipotético, aquí debajo de este emparrillado hay 10.000 metros cuadrados, 1 hectárea. Entonces, la construcción de un emparrillado siempre va, bueno, la construcción de un emparrillado, el primer paso para construir un emparrillado es limpiar el lote, como habíamos hablado, ¿no? Limpiarlo, aplicarle glifosato, etcétera. Si vamos a tractorarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y el paso siguiente es colocar postes. El primer paso de la construcción del emparrillado es colocar postes. Ese es el primer paso. ¿Y cuál es la distancia de los postes? La misma distancia de las plantas, 5 por 5. La distancia de este poste es 5 metros. 5 metros, 5 metros, 5 metros. Hacia allá, 5 metros. Haciendo una cuadrícula de 5 por 5. Entonces, si ya nosotros hicimos arada, rastrillada, etc., el primer paso es colocar los postes. Todos los postes. Entonces, ¿cómo se hacen? Primero se hace un trazado, coge uno pues lo que le enseñan en topografía agrícola. Un trazado, coge uno una cuerda, por donde va a ir, templa la cuerda, tan, y va marcando y va haciendo los huequitos para los postes. Una cuadrícula. Yo cuando hago emparrillado, yo hago una cuadrícula con fibra. Hay una fibra de 5.000 metros, una fibra muy, muy barata, rollos de blancos, o la fibra de 750, o hay fibras de 1.500 metros. Entonces, lo primero que yo hago es hacer la preparación del lote, arado, rastrillado, y de ahí viene ya el trazado y el estaquillado. Pues, o sea, trazado y estaquillado, ¿de dónde? De los postes. Postes. Lo primero son postes. Entonces, hay que tener en cuenta la distancia de los templetes. Estos son los templetes. Estos son los templetes. Muchas personas he visto que cometen un error, cogen y dicen, bueno, mi finca, este es el lindero, dice mi finca, ¿no? Y cogen y colocan esta primera hilera en todo el filo del lindero. Y le digo, ¿y dónde va a colocar el templete? ¿Se le va a pasar al terreno del vecino? Que no, primero tiene que descontar la longitud que debe haber de este templete. Y una vez que descuente eso, ahí empieza a hacer el trazado y el estaquillado para los postes, porque usted coloca el poste en todo el filo de su propiedad. ¿Y a dónde va a colocar el famoso templete de alambre? No puede pasarse donde el vecino, no, 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 no. ¿Qué distancia tengo que descontar entonces? La altura de los postes debe ser 2 metros. 2 metros desde el suelo hacia arriba y 50 centímetros enterrados. 2 metros, poste libre, y 50 enterrados en el suelo. Entonces, ¿cuál es la distancia a la cual yo me debo alejar del poste para abrir el hueco donde va a ir la piedra, la estaca, como le quieran? Hay gente en Samaniego que compra llantas de motos y las entierra y deja una partecita de la llanta por fuera para poderle amarrar el templete, etcétera. A mí me gusta manejar piedras, entierro piedras o varillas, entierro. Entonces, ¿cuál es la distancia a la cual yo me debo alejar? La misma distancia de la altura del poste. En este ejemplo que le estoy dando, que es un ejemplo estándar, son 2 metros. Hay gente que sus operarios son más pequeños. El dueño es más pequeño. Te dice, no, 2 metros para nosotros es muy duro. Entonces, 1,80, 1,70, porque los operarios son más bajitos. El mismo dueño es más bajito y todos los trabajadores miden 1,50, alzando los brazos 1,70. Entonces, a 1,70. Lo estándar, 2 metros. Lo estándar, 2 metros. Estándar, 2 metros. Del suelo hacia a la punta, 2 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia a la cual me debo alejar para hacer el hueco para el templete? Los 2 metros. En el caso del señor que mide 1,70, que mide menos, 1,50, entonces que la altura del poste es 1,70, me debo alejar 1,70. Si el poste tiene 1,50, me debo alejar 1,50. Si el poste tiene 1,80, me debo alejar. Aquí, mire, cuando digo alejar es esta, la distancia de esta piedra que está enterrada en el suelo y la base del poste. Entonces, en este caso estándar, 2 metros la altura del poste, me debo alejar 2 metros y ahí hago el hueco que voy a enterrar. ¿Cuánto lo voy a enterrar? La misma profundidad a la cual ha sido enterrada el poste.
50 centímetros. O hay gente que lo entierra a 1 metro. Entonces, si lo entierro a 1 metro, entonces la altura del poste, 2 metros. Me alejo 2 metros y hago un hueco de 1 metro. O si el señor enterró los postes a 50, me alejo 2 metros la altura del poste y hago una perforación de 50 centímetros donde va a ir la piedra, donde va a ir la varilla de hierro, donde va a ir la llanta de moto, etcétera, porque esto tiene que ir enterrado. Tiene que ir enterrado porque estos templetes soportan una carga dinámica impresionante, impresionante. Entre más grande sea el emparrillado, en este ejemplo dijimos que era 100%, ¿no? 100% dijimos que era una hectárea, 100%. Entonces, 100% no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo una hectárea, tengo que descontar 2 metros de acá, 2 metros de acá, 2 metros de acá y 2 metros en el cuadro. Entonces, 98 por 98. 98 metros, porque tengo que descontar los 2 metros que tengo que alejarme para poder construir el templete. 2 metros de aquí, del lado derecho, 2 metros del lado izquierdo, 2 metros de la parte frontal y 2 metros de la espalda. Entonces sería 98 por 98 para tener un área de una hectárea. Pero el emparrillado tiene 98 por 98. No puedo decir 100% y me paso en del vecino. No. Entonces, si el poste tiene 2 metros, me alejo 2 metros y empiezo a construir el hueco donde voy a enterrar la piedra, la varilla, una varilla pues que se entierra horizontal y ahí va amarrado el templete. Si la profundidad del poste es enterrado 50 centímetros, entierro la piedra 50 centímetros. O sea, uno siempre va a ver una quebrada cerca donde y contrata a alguien, y una carreta de caballo, lo que sea, y va y trae piedras del río. Yo como he sembrado bastante en el Valle de Sibundoy, por ahí pasa una quebrada y uno va con una carreta y empieza a cargar las piedritas que sean larguitas, no redondas, no redondas como en este ejemplo que son completamente redondas, no. Piedritas que sean largas, largas. Se amarra en el centro del alambre y se la entierra a 50 centímetros si enterró el poste a 50, o se la entierra a 1 metro si enterró el poste 1 metro, o se la entierra a 70 centímetros si enterró el poste a 70 centímetros. Y me alejo 2 metros si la altura del poste es 2 metros. Amarro el alambre que me va a servir como templete, entierro, bueno, entonces retrocedo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es el trazado. Trazo con fibra. Esa fibra se consigue en cualquier parte, en cualquier almacén de plásticos, en almacén agrícola. Descuento los 2 metros de cada lado, 2 metros de aquí, 2 metros de la derecha, de la izquierda, de la parte frontal y de la parte de la espalda, los descuento. Y empiezo a trazar, plum, y hago una cuadrícula con esa fibra hago una cuadrícula cada 5 metros de una manera horizontal y cada 5 metros vertical. Eso hay conos de fibra de 5.000 metros. Eso usted deja una cuadrícula en el área donde va a sembrar, extraordinario. Entonces, como eso es barato, si quieren ustedes marcan con cal o con pintura, o si no, dejan esa cuadrícula ahí montada y empiezan a hacer los huecos donde van a ir enterrados los postes. El trazado y después del trazado, que ya hicieron la cuadrícula ustedes, con fibra de 5.000 metros, unos conos que tienen fibra blanca, o con una fibra más gruesa para poderla templar bien bonito. Y proceden a hacerlo con las palendras, con palas, a hacer los huecos. ¿Para qué? Para que otra persona entre y empiece a distribuir. Donde está marcado la cuadrícula, van tirando los postes, los van tirando, los van tirando, los van tirando, los van tirando, los van tirando los postes, y hay gente que va haciendo el orificio en donde queda la cuadrícula que he trazado con la fibra. Una vez he hecho los huecos, procedo a poner los postes. Cada 5 metros, por donde usted lo vea, cada 5 metros, por donde lo vea, derecha, izquierda, al frente, atrás, derecha, izquierda, al frente, atrás, 5 metros. Quedan paraditos los postes, así como los ven aquí, quedan parados los postes. Ta, 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 ta. Listo. Todos los postes quedaron parados. Toda la hectárea o toda el área, media hectárea, ya quedaron con los postes parados a 5 por 5. Ahora, el siguiente paso es colocar los templetes. Colocar los templetes
en la periferia, en los postes de la periferia o en los postes del perímetro. Estos postes. Entonces, cojo alambre galvanizado número 10. Eso sí, bueno, como está quedando grabado, entonces ahí queda en la grabación. Alambre galvanizado número 10, o hay gente que utiliza alambre de púa. El alambre de púa, ustedes saben que viene de diferentes calibres, y este alambre de púa da mucha resistencia. Da mucha resistencia. El alambre galvanizado número 10 es muy grueso, es fuerte, el alambre galvanizado número 10. Entonces, por eso se utiliza aquí. O sea, aquí hay que utilizar alambre de púa o alambre galvanizado número 10. ¿Por qué? Porque debe haber una resistencia contraria a lo que vamos a templar aquí, a todo lo que va, a todo el peso dinámico que va a recibir estos postes. Entonces, se cogen la parte de acá arriba, se hace un nudo, se le da la vuelta al aguadúa, al poste, se fija aquí y se va al otro extremo, donde va a estar la piedra, donde va a estar la llanta de moto, donde va a estar una varilla de hierro, lo que sea, y amarro perdón. Amarro en la parte de acá, entierro. Lo primero que tenemos que hacer es enterrarlo en el suelo. Enterramos la varilla, enterramos la piedra, enterramos la llanta, lo que sea. Y nos vamos a la parte de arriba y templamos este alambre y amarramos arriba. De tal manera que este alambre quede un templado normal, a lo que da el brazo, a lo que da la fuerza del brazo, normal. Templamos aquí, enterramos la piedra y amarramos arriba. Primero, enterramos la piedra, amarramos la piedra, la enterramos y de ahí amarramos arriba. Amarramos la piedra, enterramos y amarramos arriba. Ojo con lo que les voy a decir, ¿no? Como aquí está el suelo y hay un hueco de 50 centímetros, supóngase, el hueco es vertical. Entonces, supóngase que este hueco es vertical. Tenemos que hacerle con una pala un caminito para que el alambre no quede doblado, porque como el hueco es vertical, entonces va a salir los 50 centímetros y se va a doblar. No, le hago con una pala un camino para que el alambre quede así, derecho, como lo están viendo aquí, completamente derecho. De los 50 centímetros, por aquí está el suelo, un ejemplo. Por aquí está el suelo. Entonces le hago un camino aquí, un caminito pequeñito, para que el alambre quede templado, quede derecho. Amarro y listo. Amarro todos los postes de la periferia. Quedan ya con templete o templeteados, dicen los agricultores. Una vez que quedan templeteados todos los postes de la periferia, todos los postes del perímetro, procedo a colocar el famoso anillo. Primer paso, trazado. Segundo paso, hacer los hoyos. Tercer paso, parar los postes. Cuarto paso, construir los templetes de la periferia. Quinto paso, construir el templete, colocar los hilos en la periferia. Esto le llaman anillo. Lo que estoy aquí marcando con este pointer le llaman el anillo o los alambres de la periferia. Ese es el siguiente paso después de construir el templete. Si ustedes se dan cuenta, mire, aquí está construido este anillo de alambre de púa. Este anillo de alambre de púa. ¿Por qué? Porque tanto los templetes como este anillo son los que aguantan todo el peso de todo este emparrillado. Entonces, ¿por qué debo construir los templetes? Porque el siguiente paso es empezar a construir este emparrillado y este emparrillado tiene que ir templado el alambre como una cuerda de guitarra. Entonces, estos templetes deben quedar completamente, estos postes de la periferia, de la orilla, deben estar completamente fijos para que una persona pueda templar los alambres. Por eso se coloca el templete. Ya quedaron todos estos postes templeteados y ahora sí, el siguiente paso es a construir este anillo de alambre de púa, que es el que me va a sostener todo el alambre del emparrillado. Entonces, arranco de una esquina, cojo aquí el alambre de púa,
amarro en esta punta de este poste y me voy extendiendo el alambre de púa hasta el último poste. Una vez que ya he extendido el alambre de púa, hay que templarlo antes de fijarlo en el último poste. ¿Cómo se lo templa? Con una cosa, con una herramienta que se llama señorita o malacate. Hay malacates de 2 toneladas y malacates de 4 toneladas. Se amarra aquí el malacate al poste, al último poste. Ese malacate lo consiguen en Chávez León, en la ferretería argentina, en la ferretería Buenos Aires, en cualquier ferretería. Entonces, vuelvo y repito, arranco de aquí únicamente haciendo, fijando el alambre de púas, así con los guantes, con un alicate, etcétera, y empiezo a estirar el alambre hasta acá. Amarro el malacate aquí y el malacate va fijado a este alambre de púa y comienzo a templarlo. Tiene una palanca. Uno comienza a palanquear chan, chan, y este alambre de púa empieza a templarse, a templarse, a templarse, a templarse, a templarse. Y una vez que esté completamente templado, con un aparato que se llama señorita o malacate, cojo, corto, doy la vuelta y lo fijo aquí, lo sujeto aquí. Entonces, este hilo, así se llama, este hilo que acabo de extender y de templar de alambre de púa, ya quedó completamente templado con el malacate y lo fijo aquí, le doy una vuelta y plum, plum, con el alicate fijo. Ahora, como todos estos postes están ya con templete, entonces ahora cojo de esta esquina de aquí, derecha, hacia la otra esquina. Amarro la primera punta en este poste y lo extiendo hasta el poste de acá. En el poste de acá fijo el malacate, sujeto el alambre de púa y empiezo a malacatearlo hacia acá, hacia acá, hacia acá, de tal manera que quede como una cuerda de guitarra. Una vez que quedó malacateado, corto, doy la vuelta aquí al poste, lo fijo, listo. Y arranco de aquí hacia acá. Fijo aquí el alambre de púa, lo extiendo hasta este poste. En este poste ya traslado el malacate y empiezo a malacatear esta de aquí. Listo. Luego, corto, fijo aquí, listo, y comienzo otra vez. Fijo aquí el próximo hilo de alambre de púa, lo extiendo hasta acá, hasta donde comencé. Aquí traslado el malacate, fijo el malacate a este poste y lo adhiero a este alambre de púa. Entonces empiezo a malacatear. Malacatear significa templar, a jalar o alar hacia acá. Lo malacateo de tal manera que este alambre de púa quede completamente templado, corto y fijo aquí. Entonces, este anillo, que es en alambre de púa, hay gente que lo hace un hilo de alambre de púa más un hilo de alambre galvanizado número 12. O sea, 2 hilos llevaría este anillo, porque este anillo va a soportar todo. Entonces, ya quedó construido el anillo con un hilo de alambre de púa o un hilo de alambre de púa más un hilo de alambre galvanizado número 2. En este ejemplo, un hilo de alambre de púa, listo. Ya quedó construido el anillo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la parte interna es alambre liso. Alambre liso, aquí lo estoy señalando, alambre liso, alambre liso, alambre liso, verticalmente y horizontalmente alambre liso, alambre liso. Listo, entonces este es alambre galvanizado número 12 se llama. Alambre galvanizado calibre 12. Así, ustedes lo compran en la ferretería argentina, Buenos Aires, donde sea. Cada kilo, eso lo venden por kilo. Cada kilo de alambre galvanizado calibre 12 trae 21 metros. Entonces ustedes tienen que hacer cuentas de en su emparrillado cuántos kilos de alambre número 12. Entonces, comienzan aquí. Uno lo que hace es construye en unos palitos como una canchita de fútbol, un arco pequeñito. Y ahí coloca el alambre de púa. En este caso acá, el alambre de púa o el alambre galvanizado, aquí. Y coge la punta y empieza a caminar con la punta hacia acá, ta, 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 ta. Y acá está fijo
una canchita de fútbol pequeña, un marquito, donde dos palos y con horqueta, ¿no? Dos palos que tienen arriba horqueta y coge un palo, atraviesa, lo pone, el, el alambre galvanizado lo mete ahí, lo pone en la horqueta y coge la punta y se va para allá. Y entonces empieza a dar vueltas el alambre en el palo de la horqueta y ustedes se van caminando hacia acá, caminando con la punta. Cogen aquí la punta, la fijan del alambre galvanizado número 12 y el malacate tiene que estar fijo acá. Coge el malacate en este poste y empieza a malacatear, a templar este alambre. Una vez que quedó templado, corta, da la vuelta aquí y quedó este hilo de alambre galvanizado calibre 12. Paso al siguiente poste, corro la estructura donde tengo, hay gente que tiene una estructura metálica, dos patas abajo y arriba están, meten ahí el alambre galvanizado, cojo la puntica y me vengo por acá, pam, 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 pam. Fijo aquí, amarro en este poste, me regreso caminando hacia acá, acá tiene que estar el malacate en este poste, fijo el malacate al poste, fijo el malacate al alambre galvanizado y comienzo a templarlo. Lo templo, corto, doy la vuelta, lo fijo y paso acá la estructura con alambre galvanizado. Cojo la punta, me vengo caminando, fijo aquí, paso el malacate a este poste, fijo el alambre galvanizado número 12, lo empiezo a templar, a malacatear, corto, amarro, etc. Ahí cambio ya. Cambio en el sentido horizontal. Aquí pongo la estructura para poder sostener el alambre galvanizado. Me voy con la punta, voy hasta acá, amarro aquí, me regreso caminando, aquí tiene que estar el templete fijado al poste, lo adhiero al alambre, empiezo a malacatear, a templar, corto y plum, y amarro ahí. Así hago todo esto. Entonces ya queda el anillo con alambre de púa, ya quedó el anillo con alambre de púa, y ya quedó todo esto con alambre galvanizado número 12, calibre número 12, alambre galvanizado calibre número 12. Entonces, si nosotros, como estamos observando ya quedan cuadrículas de 5x5, 5x5, cuadrículas de 5x5, de 5x5, cuadrículas de 5x5, 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 ¿no? Entonces, sobre estas cuadrículas, ¿qué hago? Ahora cojo alambre galvanizado calibre 16, alambre galvanizado calibre 16. Ahí ya no necesito malacate. Ahí, como el alambre galvanizado calibre 16 es más delgadito, lo voy a templar con la fuerza del brazo. Entonces, pongo aquí la estructura como una cancha de fútbol pequeñita, para que me entiendan. Que cojo, hago un huequito, entierro un palo aquí, el otro palo aquí, y arriba, en la parte de arriba tiene que haber horqueta y pongo el palo ahí. Es pequeñito, de unos 20, 40 centímetros de ancho. Ahí meto el rollo de alambre galvanizado y me voy con la puntica y camino acá. Ojo lo que voy a decir aquí. Aquí ya empiezo a construir la cuadrícula que me va a sostener todo el material vegetal de las plantas de pasifloras. Entonces, ¿a qué distancia va? A 50 centímetros, por donde ustedes la vean, 50. La distancia de este alambre de púas al primer alambre número 16, 50 centímetros. Lo fijo aquí a 50 centímetros, voy con un palito de 50 centímetros y lo coloco aquí en el alambre de púa, plum, donde me dé los 50, amarro el 16, me regreso sobre, ojo, este va por encima de lo que ya construí con el alambre calibre número 12, por encima, voy colocando por encima, por encima, por encima. O sea, ¿qué quiere decir? Como acá tengo la canchita de fútbol, ¿no? Entonces tengo que caminar y voy colocándolo por encima, sigo caminando, lo paso por encima, sigo caminando, lo paso por encima y sigo caminando y aquí lo fijo a 50 centímetros. Me regreso, lo templo con un alicate que se llama alicate diablo o con un alicate normal a lo que me dé el brazo, corto y aseguro aquí. Cojo la puntica, me voy por encima de este alambre número 12, por encima, por encima, por encima, y así voy construyendo todo hacia acá a 50 centímetros, a 50 centímetros, a 50, siempre colocándolo el alambre calibre 16 por encima de este alambre calibre 12 que ya lo coloqué.
Entonces me quedaría así, todo esto me quedaría a 50 centímetros de calibre 16. Ahora arranco de este lado de acá, cojo la estructura que es como canchita, la paso a este lado de acá y me voy. El alambre por encima, por encima, por encima, por encima, por encima. ¿Listo? Hay gente que se da un trabajo adicional en este punto. Como ya está construida toda esta hilera de alambres calibre 16, mire, vea, esta es una hilera, una hilera, una hilera, una hilera. Todo esto así. Entonces, ¿qué pasa? Cogen, van a construir ya lo que va horizontalmente. Cogen la puntica, pasan por encima del alambre de púa y por debajo de este, por encima, por debajo, por encima, por debajo, como si estuvieran haciendo, tejiendo, o un telar, como si estuvieran construyendo un costal de fique así, por encima del alambre de púa, el que viene por debajo, por encima, 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 por debajo, y llegan acá, plum, lo sujetan a 50 centímetros, se regresan, templan con alicate, cortan y así se van. Y ya queda un tejido extraordinario, eso le da mayor resistencia y no se mueven, no se van a mover los alambres. Ahí queda construido esto. Entonces, en conclusión, primer cuadro grandote es a 5 por 5, mire, hecho por, eh, en la periferia, alambre de púas y acá alambre galvanizado número 12. Aquí todo queda, mire, cuadros grandes de 5 por 5. Y al final van a quedar cuadros pequeñitos de 50 por 50 centímetros. Entonces, ¿por qué explico eso? Porque no entendí la pregunta, porque aquí queda como un colador. Entonces llueve y pasa el agua. Llueve y pasa el agua al suelo, al suelo. O sea, no hay necesidad de hacerlo perpendicular, pendiente, no, no, porque esto no es de plástico, esto es un colador que tiene unos huecos de 50 centímetros por 50 centímetros, o sea que son cuadrículas grandes. Toda el agua que va acá, pasa por aquí y va al suelo, va al suelo, va al suelo, va al suelo. ¿Qué diferencia va a haber? Mire, aquí ya está. Mire, aquí está el resumen de lo que les acabo de decir. Primero colocamos postes a 5 por 5, a 5 por 5, a 5 por 5. Luego construimos el templete. En este caso está hecho con una estaca. Me alejo la misma altura que tiene el poste, 2 metros, ta, ta, ta. Construyo el templete. ¿Para qué? Para que estos postes tengan toda la resistencia del mundo. Y después construyo el, el anillo de la periferia con alambre de púa, mire ya lo que acabo de decir, templeteando, malacateando de aquí para acá, luego malacateo de aquí hacia acá hasta el final, luego malacateo de aquí hasta el final. Ojo, es del poste inicial al final. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, hay un poste intermedio, no. Malacateo de aquí al poste final. Y aquí lo adhiero con una grapa. Con una grapa lo adhiero, lo fijo en los postes intermedios. Tan, 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 tan. Y una vez que ya está construido el anillo de la periferia, construyo el emparrillado con alambre galvanizado número 16 a 50 por 50 por 50. Entonces, miren, va a quedar como un colador, donde en la parte de arriba crece el material vegetal y por más de que esté tupido, dicen los agricultores, o denso, el agua va a pasar al suelo. Entonces, pasa al suelo con facilidad, pero la humedad relativa se queda atrancada acá abajo. Acá abajo se queda atrancada la humedad relativa. O humedad relativa estoy hablando. Entonces, cuando llueve, la humedad relativa es muy alta y em, se van a disparar toda clase de problemas fitopatológicos, como botritis, como la fomopsis, eh, etcétera, etcétera. A las 10 tenemos un descanso, ¿no? A las 10 tenemos un descanso. Entonces, eh, por eso no entendí la pregunta, que si lo hacen de un lado, no, no. Esto es como poner un colador. El colador pues tiene unos orificios pequeños. Los orificios de este colador va a ser de 50 centímetros por 50 centímetros. Son orificios grandísimos para poder sostener este emparrillado. Ahora, si yo puedo construir este emparrillado dentro de un invernadero, uff, Dios mío, la producción sería extraordinaria, extraordinaria, porque la mayor producción se da en emparrillado, no se da en espaldera sencilla. La espaldera sencilla es esta, ¿no? Esta es la espaldera sencilla. El rendimiento en espaldera sencilla es menor, ¿por qué? Porque ustedes se dan cuenta, hay dos brazos. Hay dos brazos. O sea, hay dos guías secundarias. Una guía secundaria para el lado derecho y una guía secundaria para el lado izquierdo. Entonces,
las guías, hay 2 guías secundarias por planta. En cambio acá, en este sistema de emparrillado, hay 4 guías secundarias. Una guía secundaria, 2, 3, 4 guías secundarias hay. Entonces, 4 guías secundarias producen más que 2 guías secundarias en emparrillado. Y la fruta no se va a rayar porque la fruta queda suspendida de las guías, bueno, en este caso estamos hablando de guías secundarias, y de las guías secundarias salen infinidad de guías terciarias que son las productivas, ¿no? Entonces la fruta cuelga como una bolita pues de un árbol de Navidad cuelga, y no son rayadas en el movimiento que genera el viento, nada de eso. Pero a raíz de esto, de que este sistema de espaldera vertical, espaldera sencilla, solamente me permitía tener 2 guías secundarias, una para el lado derecho, para el lado izquierdo. Entonces salió este nuevo sistema que les hablaba el otro día. Este nuevo sistema, mire, lo repito, aquí ya viene viene un tallo, sacan 2 tallos, el tallo del lado derecho, del lado izquierdo, y en la parte de arriba tienen 2 alambres. Entonces, en este alambre va una guía secundaria para el lado izquierdo, una guía secundaria para el lado derecho. En esta guía de acá, una guía secundaria para el lado derecho, otra guía para el lado izquierdo, y ahí cuelga la cortina, que son 2 metros. Entonces, este nuevo sistema de espaldera sencilla, pero con 2 tallos, espaldera sencilla con 2 tallos, mírenlo aquí, 1, 2 tallos. Y espaldera, en este caso sería una espaldera compuesta. Si se dan cuenta, la espaldera sencilla es esta. Esta es la espaldera sencilla, que tiene un solo alambre en la parte de arriba. Ese es el sistema predilecto para el maracuyá en Brasil, para curuba en Boyacá y para gulupa en Granadilla. Espaldera sencilla. En este caso es una espaldera sencilla con 2 alambres, mire. Una espaldera sencilla con 2 alambres. Entonces ya puedo tener aquí, en este tallo del lado derecho, 2 guías secundarias, una para el lado derecho, una para el lado izquierdo. Y de esa guía descuelga la cortina. En el otro tallo, 2 guías secundarias. Y de ahí caen las guías terciarias, que son las cortinas. Entonces, este sistema va a tratar de igualarlo a este de emparrillado, con la ventaja de que aquí sí podemos colocar un semitecho y tener 4 guías. Mire acá, hay 4 guías secundarias. Aquí está la guía primaria, ustedes la miran, la estoy señalando con el pointer, que es el tallo principal, un solo tallo como si fuera un palo de escoba. Y en la parte de arriba cortamos, decapitamos ese tallo principal para estimular que salgan las guías secundarias. Una guía secundaria, la segunda guía secundaria, la tercera guía secundaria y la cuarta guía secundaria. 4 guías secundarias. En este sistema, muchachos, ya tenemos 2 guías principales, que son estas. Una guía principal, otra guía principal. Y aquí tenemos la posibilidad de una guía secundaria para este lado. Si están mirando, una guía secundaria para este lado, otra guía secundaria para el otro lado. En esta guía de acá, una guía secundaria para este lado y otra guía secundaria para este lado. O sea, ahí igualamos a lo que es el famoso emparrillado. Tenemos 4 guías secundarias, mire, 1, 2, 3, 4, y de estas guías secundarias salen las guías terciarias que quieran, que son las productivas. Y de aquí va a salir una guía secundaria, otra guía secundaria, una guía secundaria, otra guía secundaria, y descuelgan las guías terciarias. ¿Listo? ¿Y con qué ventaja? Que podemos colocarle semitecho para que no se moje con el agua de lluvia. Al no mojarse con el agua de lluvia no hay enfermedades, no hay enfermedades. Bueno, entonces aquí trasplante a campo de las plantas. Si estamos hablando de espaldera sencilla, perdón que estoy moviendo mucho esto. Si estamos hablando de una espaldera sencilla, entonces sembramos la planta en la mitad de los 2 postes. ¿Qué quiere decir esto? Que del tallo principal hacia este poste hay 2,5 metros, y del tallo principal hacia el poste izquierdo hay 2,5 metros. De tal manera que de poste a poste hay 5 metros y de planta a planta hay 5 metros. En la mitad de los postes en espaldera sencilla.
¿Listo? En emparrillado, como los postes van distribuidos a 5 por 5, 5 metros por donde ustedes lo vean, haciendo una cuadrícula de 5 por 5. Entonces, ¿dónde se siembra la planta? En el centro de esa cuadrícula. ¿Qué hace uno para que quede bien bonito, bien organizado? Coge dos varillas, dos palos, perdón, dos palos, los corta, que tengan la misma distancia de este poste de aquí, ojo, de este poste de aquí hasta este poste de acá, de este hasta este poste, de tal manera que quede en el suelo cuando tire las guadúas, el palo, cuando las ponga en el suelo, haciendo una cruz, me formen una cruz, y donde en la parte central, donde cruzan los dos palos, donde me da la cruz, ahí es el centro de esta cuadrícula, que es de 5 metros por 5 metros. O sea, esta planta va a tener un área dentro de donde puede crecer de 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados en emparrillado. 25. Entonces cojo, o lo puedo hacer con fibra. Cojo una fibra, la amarro aquí y la tiro la fibra al otro lado, plum, la amarro, cojo otra fibra aquí, la amarro acá la fibra, y en el centro, donde se cruzan las dos fibras, ahí hago el hueco, siembro la plantica en emparrillado, que quede en el centro, en el centro, en el centro, en el centro. Ahora, si ustedes tienen una cuatrimoto, si ustedes van a meter un tractor pequeño, que obviamente pues les alcance a esta altura. Si dependiendo de la maquinaria va a la altura, dependiendo de la maquinaria va a la altura. Si ustedes van a meter una cuatrimoto para poder asperjar con un tanque de 200 litros adicionado, acoplado a la moto, entonces esta planta no iría en el centro, no iría en el centro de esta cuadrícula, no, no, no. Se sembraría como siembran la uva en Europa. En Europa, el sistema de emparrillado ya no existe en Europa, pero les voy a dar el ejemplo porque aquí todavía sembramos con emparrillado. En Europa pues meten cuatrimotos y meten maquinaria pequeña para poder hacer más rápido estas labores. Entonces ya no iría sembrado aquí, sino que iría sembrado aquí. Sobre esta línea de la guadúa que estoy señalando con el pointer, sobre esta línea, iría aquí. Iría en todo el centro como si fuera una espaldera sencilla. Así miren, miren. Como si fuera esta espaldera sencilla. A ver si tengo por acá otra, no. Como si fuera esta espaldera sencilla, mire. Sobre la línea de las guadúas, ahí en el centro se siembra la planta. En el centro, en el centro. Se siembra, así como si fuera este sistema de espaldera sencilla, ¿listo? Es que eso es lo lindo de esto, que uno puede moverse. Entonces aquí ya no la siembro en el centro de estos 4 postes, sino que la coloco aquí, en el centro de estas 2 guadúas, aquí, a 2,5 metros. De tal manera que si siembro aquí donde dice 5 metros, ahí la coloco la planta. De aquí hacia esta guadúa, hasta guadúa del lado izquierdo hay 2,5 metros. Y a esta guadúa del lado izquierdo hay 2,5 metros. Siembro la otra planta aquí donde dice 5 metros, ahí hago el hueco. Y de donde dice 5 metros a el otro numeral que dice 5 metros, hay 5 metros exactos. Entre planta y planta tiene que haber 5 metros. Lo mismo que entre guadúa y guadúa, 5 metros. La siembro en el medio. ¿Para qué? Para que por aquí, por esta calle, pueda entrar una cuatrimoto a hacer aspersiones, a hacer cosechas, o un tractor pequeño que le quitan la carrocería para que quede más bajo y pueda entrar. Sí, vamos a mecanizarlo. Si conseguimos una cuatrimoto 750, le adicionamos un tanque atrás y empezamos a asperjar, obviamente las boquillas dirigidas hacia arriba. Entonces entra la cuatrimoto con una longitud del aguilón, se llama aguilón, ¿no? Aguilón se llama las barras horizontales que sostienen las boquillas. Si es cultivos, obviamente, pues de porte bajo, las boquillas hacia abajo, dirigidas, papa, cuando la soya, el sorgo está pequeño, hacia abajo, o en este caso de emparrillado, las boquillas tienen que ir en la parte alta y dirigidas hacia arriba. Entonces entro en mi cuatrimoto y el aguilón que tiene esta longitud de 5 metros, entonces empiezo a asperjar hacia arriba.
termino, doy la vuelta y me meto por acá. ¿Por qué? Porque las plantas las he sembrado aquí como si fuera espaldera sencilla en la mitad de los postes, en la mitad de los postes para poder meter maquinaria. Si no tengo maquinaria, lo siembro aquí como está esta diapositiva. Cojo una fibra, la amarro de aquí a acá, hago una X y en el centro donde hay la X siembro. Siembro. Y si no tengo maquinaria. Si tengo maquinaria, tiene que ir aquí, en medio de los dos postes, para que pueda entrar una cuatrimoto 750 preferiblemente, que es la que tiene la capacidad para alar un tanque de 200 litros y hacer la aspersión. Entonces, este sistema es el más productivo. Ahora, analicen este sistema de Hermoso. Este sistema ya es simulando estas cuatro guías secundarias, que las 4 guías secundarias serían la mesa, y sobre esa mesa salen aquí, mire, guías terciarias para allá, para allá, para allá, para allá. Si ustedes se dan cuenta aquí, las guías secundarias las han colocado en forma de X, como yo les digo, que hay que colocar eh, de la base de este poste a la base del otro, de la base, de tal manera que esta X quede en el suelo y ahí donde se cruza la X siembro la planta. Aquí las guías las he hecho en X, a mí no me gusta hacerlas en X, no me gusta. Yo cojo las guías secundarias después de que decapito la guía principal, la decapito 40 centímetros, eh, que supere el emparrillado 40 centímetros, decapito, corto el meristemo apical para que la planta estimule la salida de las guías secundarias que son la mesa. Entonces, aquí la han hecho en cruz. A mí no me gusta así. A mí me gusta colocar una guía para acá, norte, sur, occidente, oriente. ¿Para qué? Si esta guía sale acá, la puedo trabajar de una manera más correcta para poder peinar y guiar sus guías terciarias hacia el lado derecho, para poder peinar y guiar sus guías secundarias al lado izquierdo. Lo mismo la de acá, esta que sale, bueno, norte, sur, occidente. Aquí donde estoy señalando el pointer saldría otra. Entonces saldrían guías secundarias, guías terciarias para el lado derecho y guías terciarias para el lado izquierdo. Obviamente que va a haber un traslape, se van a sobreponer unas guías terciarias que salen de esta con las que vienen de acá. Por eso queda la parte de arriba completamente cubierta de material vegetal. Y llega un momento en que usted no sabe si es guías terciarias, si es cuaternaria, ya no sabe, ya no sabe. Y miren esta desventaja que estoy diciendo en este momento, que en este emparrillado llega un momento en que usted no sabe si es guía terciaria, cuaternaria, no sabe, pero hay un rendimiento tremendo. ¿Por qué? Porque las coloco en cruz, no aquí como están en X, no como está en esta diapositiva que estamos mostrando en este momento, que las guías secundarias están en X, no, las hacemos en cruz, norte, sur, occidente, oriente, en cruz. Y cogemos esas guías, las podamos aquí, en el filo de su casa, que son 5 por 5, 25 metros cuadrados, aquí, podamos aquí, para que salgan las guías terciarias que van a salir para el lado izquierdo, derecho, en este caso izquierdo, derecho, en este caso izquierdo, derecho, en este caso izquierdo, derecho. Entonces, aquí llega un momento en que se encama. El término agronómico es se encama, o sea, o el agricultor dice, se tupe tanto aquí que uno ya no sabe para dónde va. Entonces, miren lo extraordinario de este sistema. Va esta guía primaria para el lado derecho, esta guía primaria para el lado izquierdo. Estas dos guías, miren, esta que está del lado izquierdo y este son los tallos principales, que en este caso tiene dos tallos principales. En pasiflora se dice guía. Esta guía principal del lado derecho y esta guía principal del lado izquierdo, mire para dónde va. Para el lado derecho y esta para el lado izquierdo. En estos dos alambres, porque es una espaldera sencilla compuesta de dos alambres. Y de aquí, una vez que superó este alambre de aquí, decapitamos, sale para este lado la guía secundaria, para el otro lado la guía secundaria, etc. Y aquí va a caer la cortina de producción. Y esa cortina de producción yo la puedo ver, la puedo peinar, la puedo analizar, puedo mirar que van a salir guías cuaternarias, las podo, etc. Este sistema me parece extraordinario este sistema. Y le podemos colocar lo que es el emparrillado. Bueno. Entonces hacemos los huecos para el trasplante, adicionamos a cada hoyo 2 kilogramos de materia orgánica más 250 gramos de caldo lomítica y hacemos una desinfección de suelo antes de la siembra con cualquier fungicida que vamos a ver más adelante. Y se siembran las plantas a la misma profundidad del pilón, ¿no?
Este sistema que estamos viendo aquí aplica para granadilla, maracuyá, gulupa, para todas las pasifloras existentes comercialmente. Y miren esta ventaja de este plástico que no me permite que se moje, por Dios. Al no mojarse, miren, al no mojarse, miren la sanidad. Yo puedo controlar el riego, la nutrición, etcétera. O sea, esto aplica para maracuyá, granadilla, gulupa, para todo. Con la aclaración que les decía el otro día, que esto también aplica para granadilla, pero en granadilla, como el fruto es sensible al golpe de sol, entonces tengo que aplicarle un bloqueador solar, que se llama el Sunroof, se llama. Es un producto que se aplica de 3 a 5 kilogramos por tanque de 200 litros, se hace la aspersión y la aspersión se hace en cortinas, si se dan cuenta, puede entrar una cuatrimoto aquí y las boquillas dirigidas para el lado derecho, para el lado izquierdo, o una persona, un operario va asperjando todo esto de tal manera que quede blanquito y la granadilla no sufra por golpe de sol. Bueno, este es el sistema de emparrillado que aplica para todas las pasifloras, para todas, maracuyá, para todo, aplica. Tiene el inconveniente de que cuando hay periodos de lluvia, cuando hay humedad, eh, las enfermedades se disparan al 100%. Aquí ya les expliqué cómo se construye un emparrillado. Obviamente, esto se aprende en una práctica, en una diapositiva, en una explicación es muy difícil. En la práctica uno dice, ah, así es, este es el famoso templete, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el manejo de las pasifloras, que son dentro del cultivo de clima medio y cálido, cálido pues maracuyá y el resto medio y la curva frío. En las podas es muy importante desinfestar, no desinfectar, desinfestar las herramientas con cloros al 2% antes y durante la poda. Es necesario programar una fertilización una semana antes de la poda para estimular una mejor brotación de nuevas yemas. Esto es muy clave. Esto es muy clave. Cuando uno programa una poda, ya sea poda de renovación de las guías terciarias o una poda para estimular dos guías principales, como vimos el ejemplo del emparrillado, una guía principal para el lado derecho, otra guía para el lado izquierdo. O podamos en la parte de arriba, decapitamos esas guías y que salgan las secundarias. Esa es otra poda. O la renovación de las podas terciarias, entonces tenemos que programar una buena aplicación de este producto que se llama el famoso SAM, es más conocido que la chanda, el famoso SAM, sulfato de amonio, que trae nitrógeno, amoniacal y azufre. Eh, Esta combinación de nitrógeno, amoniacal y azufre hace que las plantas, después de podarlas, ya sea una poda de la guía principal, una poda de las guías secundarias o una poda de renovación de las guías terciarias, emitan ¡pum!, brotes muy rápido. 70 gramos por planta se aplica. Esto es bien clave. Esto es bien clave. Esto ténganlo presente. Cada vez que yo voy a un cultivo de granadilla, maracuyá, gulupa, granadilla, maracuyá, gulupa, bueno, etcétera. Entonces, y ya miro pues que el cultivo está encamado, que requiere una poda renovación de las guías terciarias, que son las guías productivas, las que forman la cortina, etcétera. Entonces le digo, mira, la poda se hace así, pero antes aplique 70 gramos de sulfato de amonio, una semana antes. Las podas son podas de formación, de producción, fitosanitarias y de renovación. Poda de formación es la poda que nosotros hablamos para formar la planta, ya sea elegir dos guías principales, perdónenme, regreso, como en este caso, esta es una, por decir algo, hay una, dos, tres podas de formación. La primera, esta, en este sistema, que significa dejar dos tallos y podar todos los brotes axilares que salen a lo largo de este tallo, de esta guía primaria número 1 y de esta guía primaria número 2. A esta altura se deja una sola yemita, que es la que me va a formar esta guía de acá. Y una vez que ya cogieron fuerza, hago la poda de los brotes que salen a lo largo
de esta guía número 1 y a lo largo de esta guía número 2. Esa es la primera poda de formación. La segunda, cuando la guía primaria número 1 y la guía primaria número 2 llegaron a este alambre de acá, se decapita la planta. ¡Pum! Con la uña se le corta este meristemo apical, se le corta. Se lo elimina con la uña porque él es muy suavecito, pero una vez que llegue acá el alambre, ¿para qué? Para que de esta parte de aquí, mire, aquí hay una hoja, aquí hay una yema vegetativa, y en la parte de acá, mire, hay otra yema vegetativa. Entonces, si yo elimino este meristemo apical, espero que estén mirando el pointer, si yo elimino este meristemo apical de aquí, va a estimular el crecimiento de esta yema que está en la axila de esta hoja y de esta yema que está en la axila de la hoja inferior, inmediatamente inferior. ¿Qué van a hacer? La guía secundaria que va para el lado izquierdo, esta yema de aquí, y esta yema de acá, la guía secundaria que va para el lado derecho. Lo mismo en la parte de acá. Decapito, quito el meristemo apical y de la primera yema de la axila sale la guía secundaria para el lado de acá y la guía secundaria para el lado de allá. Hasta ahí sería poda de formación. Y de estas guías secundarias que salen para el lado derecho e izquierdo, salen las terciarias, que son las que me van a formar la cortina. Esta cortina de aquí, miren. Esta cortina de aquí, miren. Esta cortina de aquí se desprende de estas guías secundarias y me forma la cortina, que son guías terciarias, que son las productivas, las que me producen fruto, miren. Las que me producen fruto. Hasta ahí es la poda de formación. Ya la poda que habla aquí de producción fitosanitaria y de renovación. ¿Cuál es la poda de producción? Lo que pasa es que explicar esto es como complicado, ¿no? Sin estar en un cultivo, sin estar en un tablero. Esto es como complicado. Profe, Pero, sí, señor. profe, ¿y existe la posibilidad de hacer algunas salidas que con algunos compañeros estábamos pensando eso? Tal vez, independientemente de la universidad, yo creo que es muy saludable para todos que poder visitar algún cultivo, aunque sea alguno, como para sentir esa sensación de campo, como usted nos decía. Claro. Ustedes, entre todos nos programamos y hacemos esto con ayuda económica de la universidad o con la ayuda del bolsillo de cada uno. Claro, claro, como sea, Y como toque. miramos qué zona o qué zonas podemos visitar, por ejemplo, para poder mirar maracuyá, para poder mirar granadilla y para poder mirar gulupa. Porque esto de las podas, eso es en vivo y en directo. En un tablero, bueno, en un tablero también puedo yo transmitir, pero así como estamos, es berraco. Entonces, pongámonos de acuerdo y salimos, ustedes me dicen, mire, en tal zona hay un cultivo de granadilla, vamos para allá, o en tal zona hay un cultivo de gulupa, de maracuyá, o si en una zona están los tres, por ejemplo, en Samaniego hay gulupa y granadilla, mataríamos dos pájaros de un tiro, y tocaría buscar maracuyá, que hay en el Peñol hay maracuyá, pero desde que nosotros pisemos un cultivo de pasiflora, un solo cultivo llamado granadilla o llamado gulupa, con eso ya entendemos todas las demás pasifloras, todas las entendemos. Sino que tenemos que mirar un emparrillado y una espaldera vertical. Eso es lo que tenemos que mirar, un emparrillado para explicar cómo se construye, cuál es el alambre galvanizado número 12, 16, el 10, etcétera. Una sola, que miremos el emparrillado y la espaldera vertical en un solo cultivo llamado granadilla, lo que sea, de ahí decimos, esta misma poda se hace en gulupa, en maracuyá, en curuba, en todo. Un solo cultivo podemos visitar, llamado granadilla o gulupa, y donde podamos mirar emparrillado y donde podamos mirar una espaldera vertical. A mí me gusta Samaniego porque allá hay granadilla, gulupa, y hay emparrillado y espaldera vertical. Ahí hacemos una práctica extraordinaria, porque esto de las podas de formación, de producción, bueno, una poda fitosanitaria sencillísima. ¿Qué significa la poda fitosanitaria? Podar las cosas que están enfermas, o sea, guías terciarias o guías secundarias o guías primarias, lo que sea, u hojas o zarcillos o frutos que estén enfermos, podarlos, bajarlos, eliminarlos. Esa es la poda fitosanitaria.
¿Con qué frecuencia se hace? Cada vez que llueve. La poda de renovación la vamos a ver un poquito más adelante. Esa sí es más, la poda de producción, bueno, voy a, bueno, ya. Aquí puedo expresar un poquito mejor. Aquí puedo expresar un poquito mejor. Son las 9:38. ¿A las 9:40 salimos a descanso o a las 10? A las 10, profe. Listo, listo. Entonces, eh, en este sistema de espaldera vertical sencilla, si ustedes analizan, mire, aquí está la espaldera vertical sencilla, pero este ya no es hecho con guadua, sino con postes de madera, porque esto es sacado del Brasil, y en el Brasil allá utilizan mucha madera. Entonces, esta diapositiva me sirve para recordar muchas cosas. Distancia de siembra. De surco a surco, miren esto, 2.50, o sea, el ancho de la calle, que me fascina, como dicen los agricultores, el ancho de la calle. Esta es la calle, mírela, esta es la calle, el ancho de la calle, 2.5. Ahora, si van a meter tractor, si van a meter cuatrimotos, entonces miremos cuánto mide el tractor. Entonces tenemos que separar más en la siembra, porque tenemos un tractor John Deere, etcétera, etcétera, ta. O si voy a meter una cuatrimoto, o sea, hoy en día es obligatorio en la producción agrícola o agroforestal o agropecuaria, tener una cuatrimoto. Es una cuatrimoto, una Yamaha 750, bueno, pues es la más accesible, la Yamaha y la Suzuki. Hay otras, las KTM son supremamente costosas. La KTM es supremamente costosa porque es calidosísimo el motor y todo eso. Entonces una cuatrimoto Yamaha o Suzuki que se consigue en el mercado, se consigue en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca se consigue mucho. Se las hace reparar porque por lo general están muy madreadas. O en Llorente hay mucha cuatrimoto también. Entonces, ¿una cuatrimoto para qué? Para meter abono, para sacar la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 2.5 el ancho de la calle. Y la distancia entre postes, 5 metros, 5 metros, 5 metros. Se siembra la planta en la mitad, de tal manera que de planta a planta hay 5 metros. 5 por 2.5, listo. Entonces, hablemos de un cultivo guiado en espaldera o tutorado en espaldera vertical sencilla, o sea, sencilla, un solo alambre. Aquí está el alambre galvanizado calibre 12, alambre galvanizado calibre 12. En Boyacá, los productores de curuba ponen arriba alambre de púa para evitar que se vaya a romper por el peso, etc. Y este es el famoso templete, muchachos, miren, que lo primero que se hace es hacer el trazado, o sea, dónde va a ir el surco el trazado, el aullado, la colocación de los postes, luego se pone el templete inicial, el templete final, inicial y final, ¿para qué? Para poder templar este alambre galvanizado número 12. Una vez que quedó todo esto, ¿a qué distancia está este templete? A la misma altura del poste. Si el poste tiene 2 metros, me alejo 2 metros para que quede un triángulo rectángulo, y el triángulo rectángulo distribuye las cargas perfectamente. Las distribuye perfectamente. Un triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo recto. Entonces me alejo la misma distancia. Listo. Entonces, en el caso de que vayamos a manejar un solo tallo, entonces sembramos la gulupa, la granadilla, el maracuyá, la sembramos y en cada hoja, en cada axila, pues obviamente miren los brazos del ser humano, las axilas. Entonces, la mano, el brazo es la hoja, y en la axila de las hojas van a ver un zarcillo, 1 o 2 botones florales, dependiendo del cultivo. Si es granadilla, 2 botones florales; si es maracuyá, si es curuba, si es gulupa, es un solo botón floral. Hay una yema vegetativa. Entonces, a lo largo de este tallo hay muchas hojas, y en cada axila va a haber una yema vegetativa que va a querer, si hay agua, nutrientes, va a querer crecer. Entonces, una vez que vaya creciendo, la eliminamos, de tal manera que me quede como un palo de escoba, un solo palo de escoba. ¿Por qué? Porque de aquí del suelo hacia arriba va creciendo la planta y va estimulando las yemas vegetativas. Van saliendo, quieren salir guías. Entonces, esas guías las elimino cuando tienen 1 pulgada o máximo 2 pulgadas. Voy quitándolas manualmente. Pum, 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 pum. ¿Para qué? Para que me quede un solo palo de escoba, una sola guía principal o tallo principal. Una vez que llegó al alambre,
la guía principal tiene que superar unos 20 o 40, bueno, 20 centímetros si vamos a dejar 2 guías. 40 centímetros si vamos a dejar 4 guías. O sea, 40 centímetros en emparrillado, emparrillado. En esta espaldera vertical, una cuarta, 20 centímetros. Superó el meristemo apical, la cabeza pasó al alambre, 20 centímetros, corto, decapito, o sea, con la uña, hago el pinch que dicen los de las flores en Cundinamarca, hago el pinch aquí y al decapitar, al quitar ese meristemo apical, la planta hacia atrás produce unas fitohormonas que se llaman citoquininas. Las citoquininas son las que estimulan el crecimiento de yemas axilares. Entonces, de este corte hacia atrás se estimulan 2, 3, 4 yemas axilares. Elijo las 2 mejores yemas axilares. Bueno, entonces corto aquí, decapito cuando superó una cuarta del alambre. ¿Listo? Y una vez que decapito esta, mire, hacia lo largo hay una hojita y en cada hoja, en cada axila hay una yema que va a querer formar una rama. Entonces, cuando tienen una pulgadita, las corto y me sale un solo palo de escoba, una guía principal. Decapito a los 20 centímetros y de esta parte que decapite hacia abajo, se van a estimular el crecimiento de yemas vegetativas 2, 3 o 4. Elijo las 2 mejores y mire, va una guía secundaria para el lado izquierdo y una guía secundaria para el lado derecho. La guía primaria es esta, guía primaria o tallo principal. Guías secundarias o ramas secundarias, guía secundaria. ¿Listo? Como la distancia de este poste a este poste son 5 metros, una vez que llegó al poste, que es el límite de su casa, decapito esta guía secundaria del lado derecho, decapito esta guía secundaria del lado izquierdo. ¿Listo? Aquí se poda. Mire, esta apenas está llegando, mire. Esta ya sobrepasó, entonces se va a ir a la planta vecina, se va a ir a la casa donde no pertenece. Entonces, corto aquí, en el poste, decapito aquí, decapito acá y empieza a caer las guías terciarias que son las productivas. Yo tengo un dicho. Cuando dicto estos cursos, les digo, las guías terciarias hay que cuidarlas como si fueran la única hija de la casa. La única hija de la casa. Hay que cuidarlas porque ellas son las productivas. Esta es la guía principal, mire. Ah, bueno, cuando ya cumple un tiempo, pues las hojas se van a amarillar y tengo que podar las hojas y queda así, queda este tallo así, como esta liana así, como en la granadilla. Hay gente pues que con la granadilla se da cuenta que ya las hojas se van cayendo, uno mismo las poda y ya este tallo de tener hojas queda desnudo y después de hacer la poda, las guías secundarias, empiezan acá las guías terciarias. Estas guías terciarias hay que cuidarlas como si fuera la única hija de la casa, porque ellas son las que me van a dar la producción. La producción me van a dar. Entonces, si hablamos de poda de formación, está eliminar los brotes axilares a lo largo de la guía principal, es una actividad de la poda de formación. De tal manera que me quede un solo tallo. Cuando superó una cuarta, decapito, otra actividad de la poda de formación. Salen las guías secundarias y una vez que llegan al poste, decapito las secundarias, el final de una poda de formación. Hasta ahí la planta quedó formada. Un tallo principal, dos guías limitadas en su crecimiento. Ya, poda de formación. Ahora viene la famosa poda de producción. Ahí necesito que me pongan atención. Bueno, hay una diferencia fisiológica entre dos cultivos comerciales, que es gulupa y maracuyá. Ellos hacen un grupo, gulupa y maracuyá hacen un grupo, y otro grupo versus granadilla. Gulupa y maracuyá se comportan fisiológicamente diferente a la granadilla. ¿Qué sucede? Bueno, yo esta poda les estoy explicando, esta poda de formación,
para lo que es gulupa y maracuyá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fisiológicamente la granadilla es diferente. Entonces, repito, podamos los brotes axilares a lo largo de esta guía para que me quede un solo tallo, porque si no saldría así, mire, una rama para acá, otra para acá, otra para acá, o sea, un desbarajuste. Entonces quito todas las guías, quito todas las brotes axilares, de tal manera que me quede un solo tallo, como un palo de escoba, decapito acá arriba, salen las 2 guías y listo. Esto aplica para gulupa y para maracuyá, donde cojo las guías secundarias, decapito aquí, decapito acá y salen las terciarias. Hasta ahí todo bien en gulupa y maracuyá. En granadilla es diferente. Supongamos que la granadilla la vamos a sembrar aquí, en espaldera vertical sencilla. Esto que voy a explicar aquí aplica para esto. Es la misma explicación, sino que hay 2 alambres, mire. Un alambre aquí al lado derecho y otro alambre al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 tallos, 2 tallos. Este tallo del lado derecho se va al alambre derecho y a este alambre derecho, y el tallo izquierdo se va al lado izquierdo. Lo mismo que estamos explicando aquí, lo mismo, lo mismo. Hacemos lo mismo para el tallo del lado derecho, decapitamos en el alambre derecho, decapitamos el tallo del lado izquierdo y sale la misma. Esta cortina que ven aquí, esta cortina que ven aquí, caería a este lado derecho y otra cortina al lado izquierdo. Me parece extraordinario este sistema. Entonces, esto que estamos explicando tan sencillo, quitar los brotes axilares a lo largo de este tallo, decapitarlo cuando pasa una cuarta, elegir, porque una vez que usted decapita, no va a pensar que tan lindo salen 2 yemitas, ¿no? Salen 2, 4 yemas, que van a ser guías secundarias. Entonces elijo las más fuertes, las más vigorosas, las mejores, las más bonitas. Si son 4, elimino las otras 2 y me quedo con estas 2 nomás, las más bonitas, las más bellas, las más gruesas, etcétera. Y una vez que llegó al poste, decapito, listo. Granadilla, perdón, gulupa y maracuyá. ¿Listo? Hasta ahí quiero que me entiendan que es gulupa y maracuyá. Este ejemplo tan sencillo. Ahora, si vamos gulupa y maracuyá a sembrarlo con espaldera sencilla, con 2 alambres, que es el ejemplo que estamos viendo acá, ya vuelvo y repito, lo mismo aplica. Lo mismo aplica para este tallo, lo mismo aplica para este tallo, lo mismo aplica para este tallo, y cae la cortina y la cortina para este tallo. Donde está una secundaria para un lado, otra secundaria, y el otro tallo iría para el otro lado, no, listo. Ahora, ojo lo que voy a decir para granadilla, ojo. Fisiológicamente, la granadilla es diferente. Esto es tan sencillo como cortar aquí, decapitar, salen 2 o 4 guías, elijo las 2, listo, salieron, llegó al poste, corto y terciario, listo. En granadilla ella no produce las citoquininas que produce gulupa y maracuyá. Miren, corté aquí, decapité aquí, y listo. Y las guías terciarias desprenden como una cortina de una ventana, porque gulupa y maracuyá producen citoquininas con un solo corte. Hago este corte aquí para que no se vaya a la casa vecina. Y hago este corte aquí. Y hacia atrás, al cortar aquí, al cortar las puntas o los meristemos apicales de las guías secundarias, de estas guías secundarias, estoy eliminando las auxinas que se producen en nuestros meristemos apicales. Las auxinas son unos reguladores de crecimiento que lo que le dicen, ojo lo que voy a decir, si están viendo este pointer, las auxinas le dicen crezca así, 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 crezca, 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 hasta que salió de esta pantalla, y siguió por la pared, etcétera. O sea, un crecimiento indeterminado de las guías. Eso es lo que le dice las auxinas. Entonces, tengo que cortar estas puntas para eliminar las auxinas que se producen en las raíces, en las puntas de las raíces, y se traslocan a los meristemos apicales, o se producen en las semillas y se traslocan a los meristemos apicales, y le dice, crezca hasta donde el vecino, crezca hasta la finca del vecino que está a 1000 metros. Eso le dice las auxinas. Entonces, corto, decapito estas, ¿para qué? Para eliminar las auxinas y hacia atrás
este vegetal, esta planta, de la orden de producir citoquininas. Las citoquininas actúan diferente a las auxinas. Las auxinas les dice una dominancia apical, les dice, crezca. Este ejemplo de aquí, miren, tenemos una guía principal. Si no quitamos, si no decapitamos este tallo, ella va a crecer, un ejemplo, perdonen el ejemplo que voy a dar, me disculpan, va a crecer hasta el cielo. Va a crecer hasta el cielo porque la citoquinina le dice, dele, 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 dele. Superó el volcán Galeras. Entonces, decapito, quito las auxinas. ¿Para qué? Para que hacia atrás se produzcan citoquininas y las citoquininas me dan la orden de activar yemas, yemas axilares. Entonces, corto las auxinas que me dice crezca hasta que supere el volcán Galeras. Las corté, las auxinas. Y hacia atrás da una orden de activar las yemas axilares. Y como todas estas yemas axilares las he quitado, a medida que va creciendo el cultivo, las voy quitando, las voy quitando, las voy quitando, pues solamente queda las de acá no las pueden quitar, ¿no? Ojo, voy quitando las yemas axilares hasta unos 20, 30 centímetros antes de llegar al alambre. Esas no las corto, no las corto estas yemas axilares, las que están cerca del alambre. Las demás, hacia abajo, las he quitado todas. ¿Por qué? Porque voy a decapitar una cuarta por encima del alambre y quito auxinas y esas citoquininas me activan estas yemas axilares que están aquí. Entonces, pueda que salgan 4, 5, 6, dependiendo del número de yemas que dejé. Entonces, y de esas 4, 5, 6, elijo las mejores, las otras las elimino y me quedo con estas dos. Guías secundarias derecha e izquierda. ¿Listo? Entonces, al quitar las auxinas, en este ejemplo, quité auxinas. En este ejemplo de aquí, mire, decapité el tallo principal, quité auxinas. En este ejemplo, en las guías secundarias, decapité las guías secundarias, quité auxinas. Entonces, las auxinas quito y la planta me produce citoquininas. Citoquininas dice, active todas las yemas que están por debajo del corte. Entonces, supóngase un ejemplo bien tonto. Hago este corte aquí, en el meristemo apical, y que yo no haya eliminado todas estas yemas axilares. Entonces la planta se va hacia atrás produciendo citoquininas y me activa todo eso y se me vuelve un bosque. Aquí, mire, se me vuelve un bosque. Pero como yo las corté hasta una cuartica antes de llegar al alambre, y las respeto, una cuarta antes del alambre no las quito y una cuarta después no las quito. Para que en esas dos cuartas se activen diferentes yemas, 2, 3, 4, y yo elegir las mejores para acá. Listo. Entonces, corté aquí en el tallo principal, produjo citoquininas, elegí las dos guías principales, las dos guías secundarias. Las dos guías secundarias, corté aquí, plum, plum, quité las auxinas y se va hacia atrás citoquininas. Y esto, mire, es el resultado, las citoquininas. 1, 2, 3, 4 guías terciarias del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4 guías terciarias del lado derecho. Ese es el resultado de la acción de las citoquininas después de haber eliminado los meristemos apicales, que son los que me dan orden de auxinas. Como estas ya no tienen crecimiento vertical como esta, entonces esta tendría un crecimiento vertical, ¿cierto? Como la decapité. Y estas que tienen un crecimiento horizontal, si no la decapito, llegarían al pueblo. De mi finca al pueblo llegaría la longitud, si no las quito. Entonces el decapito y las guías terciarias. Estas guías terciarias hay que cuidarlas como la única hija de la casa. ¿Por qué? Porque decapité aquí, mira, hice el corte aquí, quité auxinas y hacia atrás de esta se producen citoquininas. Quité auxinas y hacia atrás se producen citoquininas. Citoquininas, ¿qué quiere decir? Activar estas yemas terciarias. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En gulupa y maracuyá tengo que hacer el corte aquí, en el poste, en el poste, en el poste, y ellas se van hacia atrás. Qué lindo, produciendo citoquininas. ¿Listo? Y estas guías terciarias crecen hasta una cuarta antes de tocar el suelo, obvio, y decapito, quito los meristemos apicales para que no me lleguen al suelo y no se me vaya a podrir el meristemo apical, y para que no crezca pues después en el suelo, se tienda en el suelo como las ramas látigos de la mora que crecen sobre el suelo y uno las va a ver 2, 6, 10, 20 metros, ¿no? Entonces decapito estas guías terciarias una cuarta antes de tocar el suelo para que cese el crecimiento y se dedique
a cuajar toda esta fruta que está a lo largo de esta guía terciaria. Ahora les hago una pregunta. Si yo quito estas citoquininas, estas auxinas de aquí, de estas guías terciarias, quito las auxinas, ¿qué se me va a activar a lo largo de estas guías terciarias? ¿Quién me da la respuesta? ¿Quién me da la respuesta? Cano. ¿Quién me da la respuesta si corto eso? Las axilas florales, profe. Muy bien. ¿Quién me respondió eso, perdón? Karen Guatín. Listo. Me recuerda, Karen, cuando vaya a entregar la nota final, por favor, me recuerda, ¿vale? Listo, se activan las yemas florales. Recordemos, muchachos y señoritas. En cada nudo de una pasiflora existe dos estípulas que son como unas hojas modificadas que protegen a todo lo que está ahí adentro, dos estípulas que son unas hojitas verdecitas pequeñas, un zarcillo que es para poderse adherir, una o dos yemas florales, una yema floral en granadilla, perdón, en gulupa y en maracuyá, dos yemas florales en granadilla y una yema vegetativa, seis estructuras, ¿cierto? Entonces, la compañera nos dijo, bueno, el zarcillo ya está funcionando, las estípulas, plum, están funcionando, o las brácteas están funcionando. Se activa la yema vegetativa, dijo la compañera. La yema floral, perdón. De la misma manera, las citoquininas, mire lo importante que dijo la compañera. Si yo decapito aquí, las citoquininas me activan de una manera espectacular las yemas florales. O sea, sale un botón floral hermoso, hermoso, grande, de color morado en la base, etc. Y ese va a dar una flor grande y va a dar un fruto. Al decapitar las citoquininas. Ahora, de la misma manera que, como dijo la compañera, se activa una yema vegetativa que está ahí al ladito, porque tiene 7 estructuras, la granadilla, 6 estructuras, gulupa y maracuyá. Entonces, esas citoquininas van a activar una yema vegetativa aquí, que se llamaría guías cuaternarias. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Guía cuaternaria. Y esas guías cuaternarias ya no me sirven, ya me van a dar fruta pequeña, me van a quitar alimento de la planta, me van a hacer que aquí esto sea inmanejable, frondoso, sea un bosque, sea una cosa tenaz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decapito 20, una cuarta antes de que toque el suelo y me voy mirando qué yemas vegetativas se han activado a lo largo de esta guía terciaria para quitarlas, podarlas y únicamente se active lo que dijo la compañera, las yemas florales y la energía, la comida, el alimento, los nutrientes se vayan a nutrir esas yemas florales. No se divida mitad del alimento, yemas florales y la yema vegetativa que se activó ahí al ladito de esa. No, la yema vegetativa, pum, pum, la elimino, entre más pequeña mejor para que no me quite alimento y todo ese alimento se va a ir a las yemas florales que en gulupa y en maracuyá es una yema floral por cada nudo. En granadilla son 2. Entonces, quito eso. Miren lo hermoso de este sistema. Yo puedo analizar esa cortina, puedo mirarla face to face, frente a frente, y decir, tú eres la terciaria, tú eres la cuaternaria que me quiere quitar alimento, plum, 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 plum. Y peinarla significa, miren ustedes cuando pasan una peineta las mujeres y los hombres tienen cabello largo, peinarla significa separar estas guías terciarias que empiezan a enredarse por los zarcillos, quitar los zarcillos y estoy mirando cómo va creciendo mi guía terciaria, voy eliminando las guías cuaternarias. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta ahí para
empezar a explicar una cosa más complicada en Granadilla. Entonces nos vemos a las 10:30, ¿les parece, muchachos? Sí, profe. Sí, Listo profe. pues, ya nos vemos 10:30.